Hay una guerra entre mundos en el espacio exterior que la humanidad no sabe, los seres antiguos son aterradores. La guerra no comenzó en nuestra galaxia. Comenzó en el espacio entre ellas. Necesito que entiendan algo antes de contarles lo que sucedió. No soy un hombre que se asuste fácilmente. Pasé 30 años en astrofísica teórica. Me he sentido cómodo con ideas que hacen tambalear el sentido de la realidad de la gente común. La muerte térmica del universo. El hecho de que la luz de ciertas estrellas que observamos esta noche abandonara su fuente antes de que se formara la Tierra. La comprensión de que todo lo que un ser humano ha amado, temido o construido existe en una tenue partícula de roca que orbita una estrella insignificante en el brazo exterior de una galaxia que, según la escala del universo observable, es completamente ordinaria. Me reconcilié con todo eso hace mucho tiempo. La cosmología tiene ese efecto. O te quiebra rápidamente o te deja en una profunda calma. Lo que estoy a punto de describir me quebró. No de inmediato. No con un solo descubrimiento. Me quebró como lo hace un largo invierno. Gradualmente, a través del frío acumulado. Hasta que una mañana te despiertas y te das cuenta de que lo que eras antes simplemente ha desaparecido. Y lo que queda es algo que sabe demasiado, duerme muy poco y no has sentido calor desde entonces. Mi nombre es el Dr. Santos Berk. Soy un astrofísico turco de 53 años. Al momento de esta grabación, y durante la última década, he estado destinado en la Estación de Exploración Espacial Profunda Andian, en el desierto de Atacama, al norte de Chile. El Atacama es el desierto no polar más seco de la Tierra. En algunas zonas hay estaciones meteorológicas que nunca han registrado una sola gota de lluvia. El cielo allí es tan oscuro y tan claro que en una buena noche se pueden ver las nubes melánicas sin telescopio. Las dos pequeñas galaxias compañeras que orbitan nuestra Vía Láctea. La forma en que las lunas orbitan un planeta que nos sigue a través del cosmos como niños que no logran alcanzarnos. Es un lugar hermoso. Fui muy feliz allí, en una soledad tranquila, durante la mayor parte de los años que trabajé allí. Menciono esto porque quiero que comprendas quién era yo antes de comprender lo que estaba viendo. Quiero que percibas la distancia entre aquel hombre y el que te habla. Ahora bien, debo hablarles del vacío del Bodín. La mayoría de la gente ha oído hablar de él sin comprender su magnitud. Y precisamente esa magnitud es el punto clave de todo lo que sigue. Así que me tomaré el tiempo necesario para que lo entiendan mejor. El vacío del Bodín es una región del espacio de aproximadamente 330 millones de años luz de diámetro. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Aproximadamente 5,9 billones de millas, 330 millones de ellas. Si viajaras a la velocidad de la luz, la más rápida del universo, tardarías 330 millones de años en cruzarla. La historia completa de la vida compleja en la Tierra, desde los primeros organismos multicelulares hasta el momento en que le diste al play a esta grabación, abarca aproximadamente 600 millones de años. El vacío del tesoro tiene más de la mitad de esa distancia de ancho. Fue descubierto en 1981 por el astrónomo Robert Kirshner, de la Universidad de Michigan. Estaba creando un mapa tridimensional del universo utilizando mediciones de desplazamiento al rojo, una técnica que emplea la forma en que la luz se estira a medida que las galaxias se alejan de nosotros para calcular su distancia. De la misma manera que el silbato de un tren cambia de tono a medida que el tren se aleja. A medida que su mapa se completaba, apareció un espacio en blanco. Una región esférica del espacio a 700 millones de años luz de la Tierra en dirección a la constelación de Bautis. El pastor, la figura en el cielo del norte que conduce el arado eternamente alrededor de la estrella polar. Dentro de esa región, debería haber habido aproximadamente 2000 galaxias según cómo se distribuye la materia en el universo. Su equipo encontró 60 en un espacio que debería albergar 2000. El equipo de Kirshner publicó sus hallazgos con un signo de interrogación en el título. 1 millón de megaparques cúbicos en un vacío. El signo de interrogación era una muestra de cautela científica. La implicación de los datos era tan grande que ninguno de ellos se atrevió a publicarla sin reservas. Durante las décadas siguientes, los astrónomos continuaron descubriendo galaxias dentro del vacío. Los 60 confirmados en 1997 se agrupaban principalmente en un delgado cúmulo.
tubular a través del centro del vacío, como las últimas personas que quedaban en un vasto estadio vacío, apiñadas en el centro. Se propusieron y debatieron diversas explicaciones. Los vacíos se forman de forma natural cuando la gravedad de las regiones más densas atrae la materia desde las regiones de baja densidad. El vacío del botín, según el consenso general, era simplemente donde las cosas no habían terminado. Un accidente en la formación de estructuras cósmicas, nada más. Lo creí durante los primeros 20 años de mi carrera. Lo que me hizo cambiar de opinión no fue un momento dramático. Fue un número. Un pequeño número obstinado, oculto entre 11 años de datos de gradiente gravitacional de un consorcio de investigación internacional, publicados un jueves por la tarde a finales de otoño sin mayor bombo ni platillo. Mi antiguo alumno de posgrado, Peter Damaska, que trabajaba en uno de los observatorios participantes, me envió una copia sin comprimir del conjunto de datos de resolución completa, incluidos los mapas brutos del gradiente gravitacional con un nivel de sensibilidad que no figuraba en la versión pública. Pensó que me resultaría interesante. No se equivocaba. Abrí esos archivos un viernes por la noche con el placer particular de quien se entrega a una obsesión de larga data. Planeaba dedicar unas horas a los datos y luego dormir. No dormí ese fin de semana. Las anomalías gravitacionales dentro del vacío de los botines, la sutil influencia fantasmal de la materia invisible que presiona el tejido del espacio, no estaban distribuidas al azar cuando las representé en 3 dimensiones. Y se aplicó un filtro que eliminó los efectos conocidos de la distribución de la materia oscura y la expansión cosmológica. Lo que debería haber quedado era ruido, residuos de medición, artefactos de instrumentos imprecisos que operaban a distancias enormes. En cambio, lo que quedó fueron formaciones, agrupaciones coherentes espaciadas con una irregularidad que ningún modelo cosmológico estándar produciría, orientadas a lo largo de vectores que apuntaban desde el vacío hacia cúmulos de galaxias específicos en su borde más lejano. Pasé todo ese fin de semana construyendo explicaciones alternativas. Revisé mi canal de procesamiento 4 veces. Llamé a Peter a las 6 de la mañana del sábado y le pedí que verificara los datos brutos de forma independiente sin decirle qué buscar. Me devolvió la llamada 2 horas después. Su voz, incluso a través de la compresión de una llamada de larga distancia, era extraña de una manera que reconocí porque mi propia voz había sido extraña desde que vi el render por primera vez. Dijo, yo también lo veo. ¿Qué es? No le respondí de inmediato. Le dije que necesitaba más tiempo. Pasé 2 días más analizando los datos antes de atreverme a pronunciar la palabra. La dije a solas en mi oficina cerrada con llave a las 3 de la mañana, de pie en silencio frente a la pantalla, con la imagen renderizada girando lentamente en la oscuridad. La dije como si el volumen importara, como si decirla en voz alta la hiciera más real que decirla casi en un susurro. ¿Flota? Lo que observaba era la sombra gravitacional de una flota en posición. Algo dentro del vacío de las botas. Muchos objetos distribuidos en una región del espacio que empequeñece cualquier cosa que la humanidad haya concebido construir, organizados como una fuerza militar se organiza antes de moverse. No al azar, no siguiendo ningún patrón que la física produciría sin intención. Orientada hacia afuera, hacia el universo habitado, hacia los cúmulos de galaxias que bordean el extremo del vacío hacia nosotros. Pasé los siguientes 3 meses tratando de contárselo a la gente y no me detendré en este periodo porque es el periodo de mi vida del que me resulta más difícil hablar, no por el miedo, sino por la futilidad. Presenté el análisis a 4 revistas. Lo presenté en 2 conferencias. Contacté con la Coalición Unida de Defensa Orbital a través de un canal informal, utilizando el nombre de un general retirado al que había asesorado en una investigación. En cada ocasión, en el lenguaje técnico propio de la ciencia institucional polaca, me dijeron que mi metodología era sólida, pero mis conclusiones no. Un colega veterano me dijo amablemente que algunas preguntas no vale la pena hacerlas porque las respuestas no son útiles. Grabé esa conversación. He reflexionado sobre ella muchas veces desde entonces. Lo que rompió el silencio fue que nadie me creyera. Lo que rompió el silencio fue que una galaxia enana en el borde exterior del vacío del tesoro se oscureció. La galaxia era un pequeño cúmulo de aproximadamente 2000 millones de estrellas,
insignificante según los estándares cosmológicos, catalogada por un número en lugar de un nombre. Se encontraba a 12 millones de años luz del límite exterior del vacío. No explotó. No colisionó con nada. No se desvaneció como una galaxia se desvanece cuando su formación estelar disminuye y sus soles más antiguos se apagan a lo largo de millones de años. Durante 47 horas, observadas simultáneamente a través de una red de telescopios de campo profundo en 3 continentes y 2 plataformas orbitales, sus estrellas se detuvieron una a una, en secuencia, moviéndose desde el borde exterior de la galaxia hacia el interior, como una marea que se retira de una costa que jamás volverá a ver subir. Para cuando las estrellas más internas se apagaron, el borde exterior ya llevaba 31 horas frío y silencioso. Ni restos, ni estallidos de rayos gamma, ni rastro de ondas gravitacionales como cabría esperar si 2.000 millones de masas estelares colapsaran. Las estrellas simplemente se apagaron. Y en las horas siguientes, lo único que detectaron los telescopios en esa región fue un aumento lento y constante de la densidad local de materia oscura. Un engrosamiento invisible del espacio donde había estado la galaxia, como si algo estuviera ocupando el lugar tras el paso de un ejército. Quiero que te sientes un momento con 2.000 millones de estrellas. Cada una de ellas es un sol. Muchas de ellas, estadísticamente, tienen planetas. Algunos de esos planetas, estadísticamente, con las condiciones para la vida desaparecieron en 47 horas. No destruidos, extinguidos. La masa sigue ahí. La luz ya no, y lo que lo hizo no dejó más rastro que una sombra al moverse por una pared. La UODC me llamó 4 horas después de que el último telescopio confirmara el silenciamiento. Me indicaron que me presentara en el centro de operaciones de la comandante Sorel Rivas en un plazo de 72 horas. Nunca había oído hablar de Sorel Rivas antes de esa llamada. Desde entonces, he llegado a creer que es la mente estratégica más brillante que nuestra especie ha producido. Y lo digo como alguien que históricamente ha encontrado las instituciones militares filosóficamente frustrantes. Lo que cambió mi perspectiva fue verla operar en condiciones diseñadas para quebrar a una persona. Condiciones que me habrían quebrado en una semana. Y verla responder a cada nuevo horror no con negación ni colapso, sino con la firmeza particular de quien ha decidido que la verdad, por grande que sea, merece una mente lúcida que la afronte con lucidez. Rivas tenía 43 años, era franco-chilena de ascendencia y se había criado en la Estación Lunar Margo, uno de los hábitats militares giratorios en órbita lunar baja que la UDC mantiene para el entrenamiento de oficiales. Nunca había conocido una infancia que no estuviera estructurada en torno a la planificación de contingencias y la evaluación de amenazas. Ostentaba el rango de comandante y dirigía la primera flota defensiva del espacio profundo que la humanidad había reunido, la cual había construido en gran medida discutiendo con sus superiores hasta que le daban lo que necesitaba y, luego dejando de discutir inmediatamente y empezaba a moverse. Según todos los indicadores, era la persona idónea para liderar la respuesta de la humanidad a este problema en particular. Nuestra primera reunión fue por videoconferencia encriptada desde una sala de conferencias en la estación de investigación, a la que se le había retirado todo el personal. Inmediatamente me dijo que había leído mi trabajo publicado y que la metodología le parecía convincente. También me dijo que las conclusiones le parecían operativamente inviables. La UODC no tenía un marco de referencia para un enemigo que se moviera a través de filamentos de materia oscura. No tenía información sobre ninguna civilización que operara a escala galáctica. No tenía armas que pudieran influir en los campos gravitatorios a través de distancias estelares. Me preguntó qué esperaba que hicieran con lo que había descubierto. Le dije que debían comprender hacia dónde se dirigen y decidir dónde quiere estar la humanidad cuando lleguen. Se quedó callada durante 11 segundos. Los conté porque no tenía nada más que hacer en ese silencio que quedarme quieta y esperar a que aterrizara. Luego me dijo que debía estar en su nave en 72 horas. Le pregunté si era una orden. Me dijo que era una petición y que debía entender que, en ese momento, la diferencia era principalmente ceremonial. Fue. La nave se llamaba Calisto Meridian, un nombre que Rivas había elegido por razones que nunca explicó, y nadie preguntó por el por qué. Sinceramente, el nombre de la nave era lo menos interesante.
Era una nave espacial de la UODC, práctica, blindada, tosca y equipada con archivos de sensores que hacían que todo con lo que había estado trabajando en Chile pareciera tan simple como hacer astronomía con unos binoculares. Me asignaron un camarote del tamaño de un armario grande y acceso a 11 años de datos de prospección de campo profundo a máxima resolución. Comencé a trabajar de inmediato. Pero antes de contarles lo que encontré en esos archivos, debo hablarles de las dos personas que conocí a bordo de ese barco, porque sin ellas nada de lo que siguió habría sido posible y porque merecen ser mencionadas. La primera fue Tomás Atas. La conocí en mi segunda noche a bordo, en el pasillo que daba a la sala de procesamiento de señales, en la tercera cubierta del barco. Eran poco más de las 11 de la noche. Llevaba 3 tazas de té y se movía con la energía eficiente, aunque algo distraída, de alguien cuyo cuerpo está en el pasillo, pero cuya mente sigue en la habitación que acaba de dejar. Me ofreció una de las tazas sin disminuir la velocidad. La acepté, dijo sin preámbulos ni introducción. Las sondas que enviamos a la galaxia oscura no perdieron la señal. Sus señales fueron absorbidas. ¿Sabes que absorbe las transmisiones de radiofrecuencia en el espacio profundo sin dejar una huella reflectante detectable? Pregunté. Dije que no. Ella dijo, yo tampoco. Ese es el problema. Luego tomó sus 2 tazas restantes y regresó a la sala de procesamiento. Él tenía 38 años, era galés y su silencio no era el de alguien que no tiene nada que decir, sino el de alguien que siempre está inmerso en algún rincón de sí mismo, escuchando algo. Era investigadora en la intersección de la inteligencia de señales y la xenolingüística, un campo que hasta hace muy poco había sido casi completamente teórico por la obvia razón de que nunca habíamos tenido nada extraterrestre que descifrar. Entre el personal de señales del UODC tenía fama de ser una persona con la que resultaba un tanto inquietante trabajar. No porque fuera difícil, sino porque casi siempre tenía razón. Y llegaba a sus conclusiones sin poder explicar cómo lo hacía de una manera que satisficiera a quienes necesitaban seguir sus pasos. Reconozco esa experiencia de inmediato. Es la experiencia de trabajar con una mente que opera con una resolución que la mayoría de los instrumentos no pueden igualar. La segunda persona era Kel Nambi. Kel tenía 31 años, era congolés y poseía 3 doctorados en ingeniería aeroespacial y física teórica, además de 2 citaciones formales por violaciones de seguridad, las cuales él impugnó argumentando que los experimentos en cuestión habían funcionado. Llevaba 4 años construyendo el sistema experimental de propulsión de materia oscura que la UODC había estado financiando con considerable ambivalencia. El sistema se denominó Marco Nambe Oai, en honor a él mismo y a su director de tesis doctoral, Amara Oai, y se diseñó en torno a un principio que la mayoría de sus contemporáneos consideraban visionario, en el sentido en que se habla de visiones cuando se expresan dudas sin ser descortés. Permítanme explicar lo que Kel construyó, ya que es de suma importancia para todo lo que viene después. El universo no está uniformemente lleno de materia. A escalas gigantescas, se estructura como una red tridimensional. Inmensos filamentos y muros de materia oscura conectan cúmulos de galaxias en sus intersecciones, rodeando vastos vacíos. Los científicos lo llaman la red cósmica. En las últimas décadas, se ha cartografiado con creciente precisión. En 2025, investigadores que utilizaban el instrumento MUSE en el Telescopio Espacial Hubble de Chile capturaron la primera imagen directa y detallada de un filamento cósmico. Un hilo de la red de 3 millones de años luz de longitud que conectaba 2 galaxias cuando el universo tenía apenas 2.000 millones de años. La imagen requirió 150 horas de observación. Lo que mostraba era un hilo de gas tenuemente brillante que trazaba el camino de una estructura subyacente de materia oscura, como el contorno fosforescente de una corriente en agua oscura. La materia oscura constituye aproximadamente el 85% de toda la materia del universo. No emite, absorbe ni refleja luz. Interactúa con la materia ordinaria únicamente a través de la gravedad. Sabemos que existe por su efecto en el entorno. Por ejemplo, la forma en que las galaxias giran más rápido en sus bordes de lo que podría explicar su masa visible. Por la forma en que la luz de galaxias distantes se curva alrededor de concentraciones invisibles de algo que no podemos ver.
Nunca hemos detectado directamente una partícula de materia oscura. Hemos cartografiado su ubicación, inferido su efecto y construido todo nuestro modelo de estructura cósmica en torno a ella. Y aún desconocemos de qué está hecha. Lo que sí sabemos es que los filamentos de la red cósmica, esos enormes hilos de materia oscura, giran. En 2021, equipos de científicos confirmaron que los filamentos cósmicos giran como gigantescos corchos, atrayendo materia hacia su rotación y canalizándola hacia los cúmulos de galaxias en cada extremo. No son andamios estáticos. Son dinámicos. Se mueven. Transportan cosas. Keil Nambi pasó 4 años construyendo un motor que los utilizaba como la corriente de un río utiliza su cauce. No se resisten al espacio, sino que se adaptan a la estructura existente del universo. Introducen una nave a través de los filamentos de materia oscura y dejan que la geometría del cosmos haga el trabajo. Sus colegas lo consideraban una visión de futuro. Su comité de revisión de la UDC lo consideraba sin fundamento. Keil lo consideraba obvio, con la serena confianza de quien ha acertado tantas veces frente al escepticismo institucional que este ya no le afecta. Les contaré lo que Keil finalmente nos reveló sobre su motor y sus implicaciones. Pero aún no. Eso viene después si necesita llegar a su lugar correcto. Pasé mi primera semana a bordo del Meridiano haciendo el trabajo que no había tenido los recursos para hacer en Chile. Con los archivos completos de los sensores disponibles, pude rastrear no solo las posiciones actuales de las anomalías gravitacionales dentro del vacío de los botines, sino también su historia, su movimiento, porque eso es lo que habían estado haciendo, moviéndose a través de los filamentos de materia oscura de la red cósmica a lo largo de los mismos hilos estructurales que el motor del Keil fue diseñado para imitar. Habían estado moviéndose durante Pasaron muchísimo tiempo y dejaron huellas, no brillantes, ni señales de radio, ni luz, ni rayos gamma, ni ninguna emisión que los instrumentos humanos normalmente detectarían. Dejaron estelas gravitacionales, compresiones sutiles en los filamentos de materia oscura a medida que avanzan, del mismo modo que un gran barco deja una diferencia de presión en el agua tras su paso. Esas compresiones se deterioran lentamente. Lo suficientemente lento como para que, con instrumentos suficientemente sensibles y suficientes datos de archivo, se puedan leer retrospectivamente. Se puede encontrar la huella y rastrearla hacia atrás en el tiempo. La huella más antigua que confirmé data de aproximadamente 80 millones de años antes del presente. Hace 80 millones de años, los dinosaurios aún habitaban la Tierra. La luz de esa trayectoria aún no había llegado a lo que eventualmente se convertiría en mi telescopio. Algo ya se movía a través del vacío, a través de la red de materia oscura, en formación con un propósito aparente. Mientras tanto, los ancestros de todos los seres vivos en la Tierra aún estaban definiendo qué rama del árbol evolutivo sobreviviría a la extinción inminente. Cartografié 11 corredores de movimiento confirmados. Los 11 discurrían a lo largo de los filamentos primarios de materia oscura de la red cósmica, los grandes hilos que forman el esqueleto del universo observable. Y los 11, cuando proyecté sus vectores hacia adelante, convergieron en la misma región del espacio, el grupo local, nuestro vecindario, el pequeño cúmulo de galaxias anclado por la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda que contiene cada sistema estelar que cualquier ser humano haya estudiado, cada planeta que hayamos imaginado visitar, cada civilización que nunca me había preguntado a oscuras. Revisé los resultados 7 veces. Luego me senté en el suelo junto a mi puesto de trabajo y no me levanté durante 40 minutos. Cuando me puse de pie, fui a buscar a Rebas. La sesión informativa que di esa tarde es la experiencia que recuerdo con mayor claridad de mi vida. 14 oficiales en una sala de operaciones tácticas circular en la cuarta cubierta del barco. La mesa de proyección holográfica en el centro. Rivas en el borde cercano de la mesa, con la quietud concentrada que aportaba a cada situación importante. Presenté durante 22 minutos. Mostré los corredores de movimiento. Mostré los vectores de convergencia. Mostré la línea de tiempo basada en el intervalo entre la trayectoria confirmada más antigua y el evento de silenciamiento más reciente, teniendo en cuenta la aparente aceleración de la actividad durante los últimos millones de años. Calculé que el frente de avance de lo que fuera que se desplazaba a través del vacío de los botines alcanzaría el
Borde exterior del grupo local entre 60 y 200 años. Lo dije sin rodeos. No lo suavicé ni lo rodeé de matices. 3 de los 14 oficiales abandonaron la sala antes de que terminara. He pensado en ellos desde entonces y no los menosprecio por ello. Hay una versión de recibir esa información por primera vez en la que salir de la habitación es la única respuesta honesta. Nos quedamos. Ella me hizo una pregunta. Somos un objetivo, dijo. ¿O estamos en el camino? Le dije que creía que estábamos en el camino, que lo que fuera que se moviera a través del vacío de los botines no estaba orientado hacia la humanidad como destino. Seguía una ruta. Nuestra galaxia, por casualidad, se encontraba en esa ruta. La distinción que le mencioné probablemente no importaba a las estrellas que se encontraban a lo largo del camino. Observó la mesa de proyección por un instante. Luego dijo, entonces necesitamos comprender a dónde va la ruta y por qué va allí. Fue entonces cuando volvió a plantear la propuesta de Keil Nambi. El día antes de que Rivas tomara la decisión de lanzar el producto, Elentas vino a vernos. La había visitado 2 veces durante las 48 horas previas a esa reunión y en ambas ocasiones la encontré sentada en la misma silla en la sala de procesamiento de señales, rodeada de pantallas que había reconfigurado tan minuciosamente que no podía leer lo que mostraban, con una expresión en su rostro que había aprendido a reconocer como su estado de profunda concentración. Su atención era tan minuciosa que parecía estar físicamente presente en la habitación solo por formalidad. Vino por la tarde y trajo impresiones en papel, algo que mencioné porque los especialistas en señales prácticamente nunca imprimen nada. Y el hecho de que quisiera algo que pudiera colocar físicamente sobre una mesa y señalar con el dedo me indicó, incluso antes de que dijera palabra, que había encontrado algo de lo que quería estar absolutamente segura. Ella había estado analizando la radiación cósmica de fondo de microondas. Permítanme explicar qué es, ya que el descubrimiento depende de comprenderla con claridad. La radiación cósmica de fondo de microondas, o CMBB, es la luz más antigua del universo. Es el resplandor electromagnético residual del Big Bang, liberado cuando el universo tenía aproximadamente 380.000 años y se había enfriado lo suficiente como para que se formaran los primeros átomos neutros. Antes de ese momento, el universo era un plasma denso y caliente. La luz y la materia estaban tan entrelazadas que ninguna podía viajar libremente. Cuando el plasma se enfrió y se formaron átomos neutros, la luz de repente tuvo espacio para moverse e inundó el universo. Todavía hoy vemos esa luz, estirada por 13.500 millones de años de expansión cósmica, en frecuencias de microondas que llenan todas las direcciones del cielo con un tenue resplandor casi uniforme a una temperatura de aproximadamente 2,7 grados por encima del cero absoluto. La NASA y la Agencia Espacial Europea llevan décadas cartografiando el fondo cósmico de microondas con una precisión extraordinaria. Han descubierto que el fondo cósmico de microondas es casi perfectamente uniforme, con la misma temperatura en todas las direcciones y variaciones de apenas unas millonésimas de grado. Esas diminutas variaciones codifican la estructura del universo primitivo. Y cada una de ellas puede explicarse con una precisión excepcional mediante modelos cosmológicos estándar. Excepto una. En 2004, el satélite WMAP descubrió algo que no se ha explicado en las 2 décadas transcurridas desde entonces. En dirección a la constelación de Eridanis, en el cielo austral, hay una región del CMBB que es significativamente más fría de lo que debería ser, aproximadamente 70 millonésimas de grado más fría que el promedio, en un área de más de 1.000 millones de años luz de diámetro. Los científicos la denominaron el punto frío CNB. Todos los observatorios que lo han analizado desde entonces lo han confirmado. El satélite Planck, en 2013, lo confirmó y sugirió que podría ser incluso un poco más grande y frío de lo que se informó inicialmente. Delante de él hay un enorme vacío, el supervacío aridano, uno de los mayores conocidos en cuanto a densidad de materia en el universo cercano. Pero incluso teniendo en cuenta ese vacío, el punto frío es demasiado frío y demasiado grande para encajar perfectamente en cualquier modelo estándar. Los físicos han propuesto desde transiciones de fase exóticas en el universo primitivo hasta la huella de una colisión con un universo paralelo durante los primeros instantes de la inflación cósmica. Ninguna de las explicaciones ha satisfecho completamente los datos.
Él lo había estado escuchando, no observándolo, no mapeándolo, solo escuchando. Había escrito un algoritmo que procesaba la señal CMBB desde la dirección de los puntos fríos con un nivel de sensibilidad muy superior a cualquier análisis publicado. Ejecutándolo en un hardware que había requisado discretamente etiquetándolo erróneamente en el manifiesto de suministro. Un detalle que noté y que decidí no mencionar porque las circunstancias parecían justificar la contabilidad creativa. Lo que su algoritmo descubrió, incrustado en las variaciones de temperatura de la luz más antigua del universo, fue estructura. No las fluctuaciones aleatorias de una señal natural, ni la distribución estadística uniforme predicha por los modelos cosmológicos. Estructura, elementos repetitivos, direccionalidad. No se transmitía mediante radiación electromagnética. No se propagaba por el espacio como la luz o las ondas de radio. Se movía a lo largo de los filamentos de materia oscura de la red cósmica. Los mismos filamentos que el motor de Keil estaba diseñado para usar. Los mismos filamentos a lo largo de los cuales yo había rastreado los corredores de movimiento de lo que fuera que estuviera en el vacío de las botas. Era una señal enhebrada a través del esqueleto invisible del universo mismo. Y había estado ahí desde que existe la radiación cósmica de fondo, lo que significa que era anterior a la primera estrella. Era anterior a todas las galaxias. Lo que fuera que la generaba había estado transmitiéndose a través del tejido del cosmos desde antes de que se formaran las estructuras que usamos para orientarnos en el universo. Ellen dejó los resultados impresos sobre la mesa entre nosotras y señaló con el dedo el hallazgo clave. La guerra, dijo, lleva más tiempo que la Tierra teniendo océanos. Quisiera describir lo que sucedió en la habitación después de que dijera eso, pero la verdad es que, en apariencia, pasó muy poco. Rebas miró el periódico. Yo miré el periódico. Nos quedamos sentados, con su peso, en un silencio que no era el de quienes no tienen nada que decir, sino el de quienes, temporalmente, se han quedado sin palabras. Pensé en la señal que se propaga a lo largo de los filamentos de materia oscura. Pensé en cuánto tiempo la han estado transportando esos filamentos. A través de la formación de las primeras estrellas, a través del surgimiento de las primeras galaxias, a través de los largos y lentos procesos geológicos que construyeron el planeta en el que nací, a través de toda la historia de la vida, desde los organismos unicelulares hasta el momento en que estaba sentado en esa habitación tratando de comprender lo que Ellen me acababa de decir. La señal había estado presente todo el tiempo, entrelazándose a través de la red invisible del universo, transmitiendo información entre algo en el vacío, mientras el universo observable se construía a su alrededor en completa ignorancia. Rebas le preguntó a Ellen cómo podía estar segura de que se trataba de comunicación y no de una señal natural. Él lo explicó que el cambio se produjo hace unos 4.000 millones de años. Un nuevo componente apareció en la señal, proveniente de una dirección diferente. A partir de ese momento, la señal original comenzó a comprimirse. Los intervalos entre transmisiones se acortaron. La frecuencia de ciertos elementos recurrentes aumentó. Ella creía que fue entonces cuando una de las partes empezó a perder. Reber dijo, zarpamos mañana a las 4 de la tarde. Quiero contarles lo que pasó la mañana antes de partir, porque lo recuerdo a menudo. Que el Nambe se dirigió a la tripulación en la sala de máquinas. Vestía la ropa de trabajo, que nunca estaba del todo limpia, y tenía la expresión relajada de un hombre a punto de hacer algo para lo que se había estado preparando durante toda su vida profesional. Les explicó a la tripulación el funcionamiento de la estructura del Nambe Oai en un lenguaje sencillo. Les contó cómo los filamentos de materia oscura de la red cósmica giran y transportan materia a lo largo de su recorrido, como la corriente de un río transporta hojas, y cómo su motor estaba diseñado para guiar la nave a lo largo de esos filamentos en lugar de oponer resistencia al espacio. Como el barco no viajaría a través del vacío, sino que caería a lo largo de su estructura invisible. Como el agua cae a través de una cuenca hidrográfica que se formó miles de millones de años antes de que llegara el agua. Luego hizo una pausa por un momento. Miró el motor que tenía detrás y luego volvió a mirar a la tripulación. Dijo, necesito decirles algo. Al diseñar la estructura, me basé en las huellas gravitacionales del movimiento de los filamentos de materia oscura, buscando el camino de menor resistencia, la geometría que los filamentos ya estaban predispuestos a seguir.
construye el motor de forma intuitiva, siguiendo las huellas de movimiento que ya estaban integradas en la estructura de los filamentos. En aquel momento desconocía que había producido esas huellas. Ahora lo sé. El motor funciona porque imita casi a la perfección la firma de movimiento de las cosas en el vacío. No lo diseñé para eso. Lo derivé de la evidencia de lo que ya habían estado haciendo, sin saber de quién era esa evidencia. Cuando esta nave se mueva a través de la red de materia oscura, nos moveremos como ellos se mueven. Sonaremos gravitacionalmente como algo que pertenece al vacío. Dejó que eso resonara por un momento. Dijo, aún así voy a encenderlo. No tenemos otra opción, pero quiero que todos sepan lo que estamos haciendo. Estamos caminando en la oscuridad siguiendo las huellas de alguien más, esperando que la oscuridad no note la diferencia. Lo dijo con total calma. Esa fue la parte más aterradora. Despegamos un miércoles por la tarde, con el cielo despejado, y cruzamos al vacío intergaláctico 11 días después. Esos 11 días fueron extraños. La nave funcionó. El motor de Keil zumbaba a una frecuencia que, según él, correspondía a la interacción de la estructura del filamento de materia oscura con la envoltura del campo magnético del motor. Un tono grave y resonante que se sentía más en el pecho que en los oídos. La tripulación mantenía sus rutinas. Comían, discutían, jugaban a las cartas. Arreglaban equipos que no lo necesitaban porque tener algo que hacer con las manos es un consuelo cuando la mente está ocupada con asuntos que no puede resolver. Él os salía de la sala de procesamiento de señales cada pocas horas para informarme de lo que oía. Cuanto más nos adentrábamos en el vacío, cuanto más nos alejábamos del ruido electromagnético de la radiación estelar ordinaria, más clara se volvía la señal. La llamaba el parloteo de guerra, sin rastro de ironía. Con el tono tranquilo de quien informa sobre los datos, los intervalos se comprimían cada vez más. La frecuencia iba en aumento. Un lado se aceleraba de una manera que, según ella, le recordaba la diferencia entre una conversación y una súplica. Al octavo día, me dijo que empezaba a distinguir las transmisiones individuales dentro de la señal. No estaba cerca de la traducción, pero podía distinguirlas como se distingue al escuchar un idioma que uno no habla. Cuando dos personas intercambian información, en comparación con cuando una de ellas tiene miedo. El día 11, los sensores de densidad de materia oscura comenzaron a arrojar cifras imposibles. Según todos los modelos físicos, el vacío del botín debería haber estado cerca de la densidad mínima de materia oscura. Los vacíos se definen, en parte, por la ausencia de concentración de materia. Lo que mostraban los sensores al cruzar cierto umbral en el interior de los vacíos no era mínimo. Estaba significativamente por encima de los niveles registrados en cualquier cúmulo de galaxias que hubiéramos estudiado. Algo había alterado la densidad local de materia oscura durante un enorme periodo de tiempo. La había acumulado, moldeado, construido con ella como se construye con piedra lentamente a lo largo de generaciones hasta que el material ha sido trabajado tan minuciosamente que el paisaje original ha desaparecido. Y lo que ocupa su lugar es completamente nuevo. Algo había construido algo allí. Nuestros sistemas de imágenes, calibrados según los gradientes de densidad de la materia oscura, no nos mostraron lo que había allí en un sentido visible, sino cómo el espacio mismo estaba siendo moldeado por lo que había allí. La diferencia de presión gravitacional en la región, representada como un campo tridimensional, se resolvió en una estructura. Voy a intentar describirlo solo una vez, porque describirlo con detalle me produce una reacción que preferiría evitar al grabar. Y creo que un intento honesto es más valioso que una descripción pulida y sin emoción. La estructura tenía 3 veces el diámetro de la Vía Láctea. Se formó a partir de concentraciones de materia oscura con una precisión que, incluso en nuestras imágenes indirectas, era inconfundible como intencional, no como algo que creció o se acumuló accidentalmente durante miles de millones de años. Como las galaxias se acumulan, se construyen, se moldean y se modifican con el tiempo, con el tipo de complejidad iterativa que solo proviene de una mente o de algo que funciona como una mente. Regresar a la misma obra a través de escalas temporales con las que nuestra especie no tiene relación. Había sido completada o llevada a su estado actual antes de que existieran ojos en el universo observable, capaces de apreciarla.
Dije que era hermosa. Lo digo con total sinceridad y sin sentimentalismos. Fue lo más hermoso que jamás haya visto. Fue también en ese mismo instante cuando comprendí lo más terrible, porque la belleza no era la belleza de algo hecho para ser visto por nadie. Era la belleza de la función. La belleza de algo perfectamente adaptado a su propósito, construido sin ninguna referencia a la observación, la apreciación o la mirada de nada externo a sí mismo. Cuando comprendí eso, cuando todo el peso de lo que estaba viendo se asentó en mi cuerpo en lugar de quedarse en la superficie de mi mente, me senté en la plataforma de la sala de observación y no me levanté durante un buen rato. Lo que encontramos cuando Keil realizó el análisis estructural fue peor que la estructura misma. La estructura estaba dañada, no degradada por el paso del tiempo. Las estructuras de materia oscura no se degradan como la materia ordinaria. No desgastada, sino dañada. Algunas secciones se habían colapsado sobre sí mismas, plegadas de forma que solo podría haberse producido si la geometría gravitacional que las mantenía unidas se hubiera eliminado selectivamente. Los gradientes de densidad de la materia oscura, que deberían tener una pendiente suave, descendieron hasta casi cero en parches irregulares distribuidos por toda la estructura, con la inconfundible geometría de heridas infligidas desde el exterior. Fuera cual fuera la estructura, algo había estado luchando en su interior. Keil me apartó y me mostró las marcas de tiempo de los daños. Las épocas en las que se habían producido los colapsos se derivaban de las firmas cuánticas de las regiones afectadas. Parte del daño tenía 1000 millones de años de antigüedad. Otra parte era de los últimos 100.000 años. Me mostró en su pantalla el sitio del daño más reciente. Me dijo que el derrumbe había ocurrido hace aproximadamente 90.000 años, con un margen de error de 20.000. Casualmente, esos 90.000 años coincidieron con la época en que los humanos modernos comenzaron a crear arte, pinturas rupestres. La primera evidencia de pensamiento simbólico. La primera evidencia de que algo en nuestro planeta observaba el mundo que lo rodeaba e intentaba comprenderlo. Mientras los primeros humanos presionaban sus manos contra las paredes de las cuevas a la luz de pequeñas hogueras, tratando de dejar una huella que probara su presencia, algo luchaba en la oscuridad entre galaxias por una estructura tan grande que la Vía Láctea se perdería en su interior. Y estaba perdiendo. Elo entró en la habitación mientras Keil y yo seguíamos revisando las marcas de tiempo. Había estado en la sala de señales. Llevaba 6 horas escuchando sin salir, algo inusual incluso para ella. Se sentó en la estación de trabajo junto a la mía y dejó sus impresiones sobre el escritorio. Dijo que sabía por qué todos los corredores de movimiento convergían en el grupo local. Había filtrado la señal para determinar la dirección de la fuente, no la comunicación intersticial primaria que había estado rastreando durante semanas, sino un trasfondo más profundo que había estado tratando de aislar desde que cruzamos al vacío. Una señal que no se propagaba a lo largo de los filamentos de materia oscura como la otra. Una señal que, según pudo caracterizarla lo mejor posible, era una distorsión en la energía del vacío del espacio mismo. No se trataba de una onda, una partícula ni ninguna emisión, sino de un cambio en el estado fundamental de existencia en una región localizada que se extendía desde una fuente. Había logrado medir 2 de sus propiedades: la dirección de donde provenía y la velocidad a la que se acercaba a su fuente. La dirección de origen se encontraba más allá del horizonte cosmológico. El límite más allá del cual la expansión del espacio ha llevado las cosas tan lejos y tan rápido que su luz jamás podrá alcanzarnos. El universo observable es finito no porque el espacio termine, sino porque la luz y el tiempo son finitos. Y más allá de cierta distancia, el universo se ha estado expandiendo más rápido que la luz desde el Big Bang, llevando esas regiones permanentemente fuera de nuestra capacidad de verlas. Lo que fuera que generaba esta señal existía en una parte del universo cuya existencia desconocíamos por completo, según la física que conocíamos hasta ese momento. Nos llegaba desde fuera del mundo. Dijo en voz baja: no se acercan a nosotros. Se están retirando y nuestra galaxia simplemente se encuentra en la dirección en la que se alejan. Rivas preguntó qué había detrás de ellos. Tomasa no respondió de inmediato. Miró los datos en el escritorio. Luego dijo que quería compartir la velocidad de aproximación con Rivas en privado antes de compartirla con el resto de la tripulación.
Dijo que necesitaba un momento. Rivas escuchó el número en una habitación en la que yo no estaba. Me lo contó después. No lo he escrito y no te lo voy a contar. Lo que sí te diré es esto: las entidades en el vacío, a las que llamábamos intersticiales porque habitaban los interestatos entre galaxias, habían estado en el vacío del espacio durante al menos 4.000 millones de años. Lo que sea que las persiguiera, lo había estado haciendo durante al menos 4.000 millones de años. Y los intersticiales, vastos y antiguos, capaces de silenciar galaxias ajustando los campos gravitatorios de sus hijos, seguían moviéndose, seguían luchando, seguían retrocediendo. 4.000 millones de años no habían bastado para que lo que quedaba de ellos completara la tarea. Piensa en lo que eso significa. Reflexiona detenidamente. Emprendimos el viaje de regreso a la mañana siguiente. El motor de Keil funcionó a la perfección. El ambiente en la nave era silencioso, pero no como el cómodo silencio de 11 días antes. Era el silencio de personas que llevaban una carga muy pesada y habían decidido, en privado, no hablar de ello hasta estar en un lugar más seguro. Elo continuó monitorizando la señal. Al sexto día, me dijo que las transmisiones intersticiales se habían ralentizado. Los intervalos de compresión rápida que había estado registrando durante semanas se habían reducido, no porque la urgencia hubiera desaparecido, sino porque había menos fuentes de transmisión. Lo dijo como lo dice un médico, algo que esperaba no tener que decir con precisión y sin adornos, porque la información en sí misma es suficiente. La última noche antes de reingresar al plano galáctico, me acerqué a la ventana de observación en la parte trasera de la nave. El borde de la Vía Láctea estaba frente a nosotros. Desde fuera del plano galáctico, en la oscuridad del vacío, no se ve como la banda de luz que se extiende por el cielo nocturno desde la Tierra, sino como un disco, el pálido disco de una galaxia entera. 400.000 millones de estrellas comprimidas hasta formar una figura que podrías cubrir con la mano si la acercaras al cristal. Cada sistema estelar jamás estudiado, cada planeta jamás imaginado, cada persona que alguna vez miró al cielo nocturno y se preguntó si estaba sola. Me quedé allí mucho tiempo. Quiero contarte algo sobre lo que sentí porque creo que es lo más importante que he dicho en todo este relato y quiero decirlo bien. Parecía pequeño. No de una forma que lo disminuyera. De una forma que provocó algo en mi pecho para lo que no encuentro palabras. Como cuando una casa parece pequeña después de haber estado muy lejos y finalmente regresas. No más pequeña de lo que recordabas, sino de repente específica de una forma que antes no lo era. Real de una forma diferente. Tuya de una forma diferente. El peso total de lo que realmente significa pertenecer a un lugar, ser el tipo de criatura que tiene un hogar, se instaló en mí de una manera que nunca lo había hecho cuando estaba dentro y lo daba por sentado. Me quedé en esa ventana durante mucho tiempo y luego regresé a mi camarote y no dormí. Regresamos. Rivas presentó un informe clasificado completo a la UODC en 48 horas y simultáneamente, publicó una versión pública a través de todos los canales a los que tenía acceso antes de que nadie en la cadena de mando pudiera detenerla. Ella había hecho esto. Tomó la decisión mientras aún estábamos en el vacío. Y nunca vaciló. Cuando le pregunté por qué, no si era correcto, sino por qué estaba segura, dijo, porque la raza humana merece saber en qué vive. Incluso si lo que vive dentro no es consciente de ello, especialmente entonces, la gente merece saber el tamaño de la habitación en la que se encuentra. Estuve de acuerdo con ella. Sigo estando de acuerdo con ella. Esta grabación forma parte de ese acuerdo. Desde que esto se hizo público, me han preguntado si me arrepiento de haber encontrado lo que encontré. Si algunas puertas deberían permanecer cerradas. Si saber algo sobre lo que no se puede actuar es una crueldad en lugar de una bondad. He pasado semanas reflexionando sobre esto y siempre llego a la misma conclusión. Esto es lo que sé. El vacío del tesoro contiene 60 galaxias donde debería haber 2000. Ese número inquietó a Robert Kersner en 1981. Inquietó a todos los astrónomos que lo analizaron después de él y me inquietó a mí durante 20 años hasta que, finalmente tuve los datos para comprender su significado. El punto frío del CNB ha estado presente en los datos desde 2004.
demasiado grande y demasiado frío para explicar. Apuntaba hacia un supervacío del que los astrónomos tenían conocimiento y que los había inquietado en silencio durante décadas. Los filamentos de materia oscura de la red cósmica giran y transportan cosas. Y los hemos estado observando girar sin preguntarnos qué transportaban. Todo esto estaba presente en los datos del cielo, en el universo. Sin importar si alguien lo notó o no, sin importar si alguien estableció las conexiones o no, la guerra ya estaba ocurriendo. Ocurría antes de que yo naciera. Ocurría antes de que el primer ser humano mirara al cielo nocturno y sintiera algo que eventualmente se convertiría en la disciplina de la astronomía. Continuará ocurriendo independientemente de si alguien en este planeta decide saberlo o no. Lo que cambia cuando lo sabes no es la guerra. Lo que cambia eres tú. Hay noches en las que me quedo despierto pensando en la estructura en el vacío. Esa que es 3 veces más grande que nuestra galaxia, construida en escalas de tiempo que no puedo comprender. Dañada en una lucha que lleva en marcha desde antes de que nuestro planeta fuera un planeta. Pienso en Kale, en el compartimento del motor, explicando con total calma que su motor funcionaba porque, sin saberlo, había seguido las huellas de algo ancestral. Pienso en Elo, que, hasta donde sé, sigue escuchando y no ha dejado de monitorear la señal desde que regresamos, porque dijo que dejar de hacerlo era como colgarle el teléfono a alguien que aún estaba hablando. Pienso en Rivas, quien lo observó todo y decidió que la respuesta humana ante lo incomprensible debería ser la claridad, la honestidad, la negativa a permitir que la magnitud de algo se convierta en una excusa para el silencio. Y pienso en la Vía Láctea vista desde fuera de su propio plano. Como la vi a través de la ventana de observación la última noche, pequeña, brillante, ardiendo allá afuera en la oscuridad, sin ser consciente de lo que la oscuridad contiene. Llevamos mucho tiempo aquí, ardiendo, diciéndonos que nuestra luz debe significar algo, que alguien en algún lugar debe estar mirando hacia atrás. Lo que aprendí en el vacío es que nadie mira hacia atrás. No porque no haya nada ahí fuera. Hay mucho más allá de lo que podemos abarcar, sino porque lo que está ahí fuera está involucrado en algo tan grande que no lo percibimos. Somos la luz de una sola vela en una habitación donde se libra una guerra entre seres que eran antiguos, cuando las primeras estrellas eran jóvenes. Se mueven a través de la red de materia oscura del universo con un propósito que nada tiene que ver con nosotros. Se comunican mediante una señal que ha estado fluyendo a través de la luz más antigua del universo desde antes de que existiera nuestro Sol. Se están retirando de algo que no podemos nombrar, en una dirección que, casualmente, contiene todo lo que alguna vez hemos llamado hogar. No vienen a por nosotros. No saben que estamos aquí. Para mi sincera y duradera sorpresa, descubro que este segundo hecho es más difícil de asimilar que el primero. Soy Santos Berg. Grabo esto desde un lugar que prefiero no especificar, varias semanas después de nuestro regreso. Mis manos no han dejado de temblar del todo desde que regresamos a través del plano galáctico. No lo menciono para despertar compasión. He descubierto que la compasión, por muy amable que sea, no resuelve el problema que describo. Pero como creo que un relato honesto de algo debe incluir un relato honesto de cómo afecta a quien lo cuenta, la verdad es muy amplia. Siempre fue muy grande. Siempre estábamos dentro. Me alegra que hayamos ido a verlo. Me alegra estar de vuelta. La guerra no empezó en nuestra galaxia. Empezó en el espacio entre ellas. Y nunca se trató de nosotros.